¿Qué haces cuando el día más feliz de tu vida se convierte repentinamente en una pesadilla? Ana estaba allí radiante con su vestido de novia, lista para abrazar un sueño hecho realidad. Pero su día perfecto se hizo añicos cuando su suegra la acusó de falta de respeto y desprecio. En un instante, su mundo se puso patas arriba mientras Preston se quedaba allí. Confundido al principio, la verdad salió a la luz. Las manipulaciones de su madre y su reacción violenta. La sala se quedó en silencio cuando Anya se dio cuenta de que el hombre con el que acababa de casarse era capaz de esto. Estén atentos para ver cómo Anya toma el control de su vida y no olviden suscribirse para obtener más historias de fuerza y coraje. Risas y melodías llenaban el aire. Una sinfonía de alegría que debería haber marcado el día más feliz de mi vida. Soy Ana. Y mientras estaba allí, con mi elegante vestido blanco, sintiéndome como la realeza, todo parecía perfecto. Era un sueño, uno que había anhelado hasta que, en un instante, todo se derrumbó. Anya, querida, ¿podrías venir aquí por un momento? La voz de mi suegra interrumpió la música, aguda y casi autoritaria. Forcé una sonrisa a mi amiga. Me excusé y me dirigí hacia ella. La rigidez en su postura era imposible de ignorar. Su sonrisa no llegaba a sus ojos y la tensión en el aire se sentía sofocante. ¿Qué pasa, señora Brown?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Mi sonrisa educada. Pero no pude evitar la inquietud que de repente se había instalado. Se trata de la forma en que me miras. Anya, dijo, su tono más frío que nunca había escuchado. Reconozco el desprecio cuando lo veo. Y tú lo tienes por toda la cara. Soy la madre de tu esposo y merezco respeto. No este desdén. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mi mente corriendo para dar sentido a lo que me acusaba. Señora Brown, creo que ha entendido mal. No siento más que respeto por usted. Dije, mi voz temblando levemente mientras la confusión me inundaba. Respeto, ja, se burló, entrecerrando los ojos. Veo la forma en que pones los ojos en blanco. Los suspiros cuando hablo. ¿Crees que no me doy cuenta? Incluso has puesto a mi hijo en mi contra. Su voz se elevó, haciéndose más fuerte con cada palabra. Podía sentir los ojos de los invitados comenzando a volverse en nuestra dirección. La sala se volvía más pesada con la atención. Luché por mantener la compostura. Pero sus palabras eran como dagas. Antes de que pudiera responder, Preston apareció a mi lado, con el ceño fruncido por la preocupación. Mamá, ¿qué está pasando aquí?, preguntó, mirando entre nosotras dos, su voz llena de confusión. Tu esposa, Preston, no ha sido más que irrespetuosa conmigo, dijo la señora Brown, su voz temblando de emoción, sus manos agarrando el brazo de Preston. Me desprecia y hoy, de todos los días, ha sido lo peor. Sus lágrimas comenzaron a caer, manchando sus mejillas mientras lo acercaba. El drama aumentando para que todos lo vieran. Anya, ¿es cierto?, preguntó Preston, su rostro cambiando de confusión a incredulidad, su mirada buscando la mía. Su pregunta cortó la tensión y sentí que mi corazón se hundía mientras me preparaba para responder. No, no es cierto, respondí, mi voz firme pero constante. No he hecho nada para faltarle al respeto. Está mintiendo, Preston, soy tu madre. ¿Te mentiría?, gritó la señora Brown, apretando su agarre en su brazo. Las lágrimas corrían por su rostro. El drama se espesó en el aire. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse. La habitación pareció desaparecer a mi alrededor mientras veía el rostro de Preston cambiar de preocupación a algo más oscuro. Ira. Sus ojos brillaron con algo que no pude ubicar. Algo que me revolvió el estómago. Sin previo aviso, se agachó, se quitó el zapato y, con un movimiento rápido, me golpeó en la cabeza. El sonido del impacto resonó en la ahora silenciosa habitación y me congelé. Mi mano instintivamente se elevó a mi cuero cabelludo, mis dedos sintiendo el escozor del golpe. Los invitados jadearon en estado de shock, pero nadie se movió. El mundo se detuvo mientras estaba allí, sintiendo mil emociones chocar, dolor, traición, rabia, todo girando dentro de mí como una tormenta. No estaba segura de qué decir o incluso cómo reaccionar. ¿Cómo pudiste?, susurré, mi voz pequeña, no dirigida a nadie en particular. No solo le preguntaba a Preston o a su madre. Era una pregunta al universo mismo. Como si buscara una explicación para esta pesadilla que de repente se había convertido en mi realidad. Preston, al darse cuenta de lo que había hecho, tartamudeó. Anya, no quise hacerlo, solo, pero no lo dejé terminar. No, dije, mi voz firme y constante a pesar de la tormenta que se avecinaba dentro de mí. Me has mostrado exactamente quién eres. El dolor de ser golpeada no era nada comparado con el dolor de darme cuenta de que el hombre con el que me acababa de casar era capaz de esto. Me aparté de ambos, sabiendo que este momento lo había cambiado todo. Me enfrenté a los invitados.
la mayoría de los cuales todavía me miraban atónitos en silencio. Lamento que hayan tenido que presenciar esto. Dije, mi voz tranquila aunque mi corazón latía con fuerza. Por favor, continúen disfrutando de la celebración. Necesito un momento a solas. Sin esperar una respuesta, salí de la habitación. La música se había detenido y las risas se habían apagado. El mundo exterior parecía tan diferente ahora. La alegría y la emoción del día eran un recuerdo lejano. Encontré un rincón tranquilo lejos del ruido y el caos. Mi mente corriendo con pensamientos sobre lo que acababa de suceder. ¿Cómo se había derrumbado todo tan rápido? Hacía solo unos momentos había estado llena de felicidad, creyendo que estaba comenzando un nuevo capítulo de mi vida. Y ahora sentía que todo mi mundo se había puesto patas arriba. Las acusaciones de mi suegra, el asalto de Preston, las miradas de juicio de los invitados. Todo era demasiado para soportar. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo. ¿Realmente podría continuar con este matrimonio después de lo que acababa de pasar? ¿Podría volver a confiar en Preston? Las preguntas pesaban mucho en mi mente mientras estaba allí, sintiéndome perdida e insegura de qué hacer a continuación. Pero una cosa estaba clara. Mi vida había cambiado y no había vuelta atrás. El día perfecto que había imaginado se había ido, reemplazado por algo más oscuro y doloroso. Lo que tenía que hacer ahora era descubrir cómo seguir adelante. Incluso si eso significaba hacerlo sola. Me alejé de la multitud. Y tan pronto como lo hice, pude oír los susurros comenzar detrás de mí. Pero me negué a dejar que me afectaran. Mantuve la cabeza en alto, sabiendo que este no era el final para mí. En cambio, era el comienzo de algo nuevo. Mi mente comenzó a correr, formando un plan. No iba a dejar que esta humillación quedara sin respuesta. Una vez que llegué a la privacidad de la suite nupcial, me permití finalmente sentir las emociones que había estado reprimiendo. Las lágrimas corrían por mi rostro. Pero no eran solo lágrimas de dolor. También eran lágrimas de determinación. Este momento no me rompería. No sería una víctima. Me levantaría por encima de esto y me convertiría en una vencedora. Mi resolución era más fuerte que nunca. Después de todo lo que había sucedido, sabía que era hora de actuar. No podía dejar que se salieran con la suya. El primer paso de mi plan era claro: reunir pruebas innegables. Evidencia sólida de la forma en que Preston y su madre me habían maltratado. No iba a dejar nada al azar. Decidí contratar a un investigador privado para que me ayudara. El señor Harris tenía fama de ser discreto, minucioso y eficaz, exactamente el tipo de persona que necesitaba para esta delicada situación. Señor Harris, necesito su ayuda, dije cuando lo llamé, mi voz firme. Pero podía sentir el peso de mis palabras. Mi esposo, Preston, y su madre no han sido precisamente amables conmigo. Necesito evidencia de su comportamiento. ¿Qué tipo de evidencia estamos buscando?, preguntó el señor Harris, su voz tranquila y profesional. Cualquier cosa que muestre un patrón. Expliqué. Abuso emocional, financiero o incluso legal. Necesito pruebas de lo que han estado haciendo. Entendido, respondió. Comenzaré con la vigilancia y una verificación de antecedentes. Investigaré su pasado, sus finanzas, todo. Obtendrá lo que necesita. Con el señor Harris de mi lado. Finalmente sentí que estaba ganando el control. Empecé a grabar cada interacción con Preston y su madre. Cada llamada telefónica, cada conversación. Ningún detalle era demasiado pequeño. No iba a dejar nada al azar. En medio del caos, mi mejor amiga, Sophie, se convirtió en mi salvavidas. Ella estuvo ahí para mí en cada momento, apoyándome cuando la carga se sentía demasiado pesada para soportarla. Sophie, no sé cómo superaría esto sin ti. Admití un día cuando el peso de todo parecía insoportable. No tienes que hacer esto sola, me aseguró, su voz un ancla firme. Estoy aquí siempre. Entonces, ¿cuál es el plan? Estoy recopilando evidencia, le dije, explicándole los pasos que estaba tomando. El señor Harris también está ayudando. Quiero exponer a Preston y a su madre por quienes realmente son. Sophie me miró, la preocupación nublando sus rasgos. Ten cuidado, Anya, advirtió, no verán esto venir, y cuando lo hagan, estarán furiosos. Lo sé, asentí, pero no puedo dejar que se salgan con la suya. En las semanas que siguieron, la evidencia comenzó a acumularse. Se estaba volviendo imposible ignorar el patrón. Las llamadas telefónicas revelaron la verdadera naturaleza de Preston. Su tono a menudo agresivo, desdeñoso y degradante. Los registros financieros que el señor Harris descubrió expusieron cuánto control tenía la señora Brown sobre sus activos. Algunas de las transacciones eran sospechosas, lo que planteaba serias preocupaciones sobre un posible fraude. Cuanto más profundizábamos, más oscura se volvía la imagen. Una noche, Sophie y yo nos sentamos a revisar todo lo que habíamos reunido. El peso de todo volvió a golpearme mientras revisábamos los documentos.
Pero luego algo me llamó la atención. Mira esto, Sophie, dije, señalando una serie de extractos bancarios en la mesa. Están moviendo grandes sumas de dinero. ¿Pero a dónde va todo? Y estos correos electrónicos, agregó Sophie, escaneándolos. Parece que están planeando algo. Pero aún no sabemos qué. Necesitamos conectar los puntos, dije, sintiendo el peso de todo lo que estábamos descubriendo. Esto ya no se trata solo de abuso emocional. Hay toda una red de mentiras y manipulación en marcha. Los ojos de Sophie se abrieron mientras miraba la evidencia frente a nosotras. Ana, estamos en algo grande aquí, dijo, su voz llena de emoción y miedo. Cuanto más profundizaba en la evidencia, más claro se volvía que Preston y su madre estaban involucrados en algo más que un comportamiento tóxico. Esto iba más allá de su maltrato hacia mí. Estaban escondiendo algo mucho más grande. Algo posiblemente ilegal. Podía sentir que la verdad se desvelaba lentamente y estaba decidida a llevar esto hasta el final. A medida que pasaban los días, me enfoqué más en mi objetivo. Ya no solo estaba recopilando evidencia para mí. Estaba descubriendo una historia de engaño y manipulación que necesitaba ser expuesta. Preston y su madre habían pasado años tejiendo esta red de mentiras, pero ahora yo tenía el poder de destrozarla por completo. Todavía quedaba mucho por hacer. Pero ya no era la novia indefensa que habían tratado de humillar. Era más fuerte de lo que jamás habían imaginado y pronto la verdad saldría a la luz. Esto no se trataba solo de obtener justicia para mí. Se trataba de asegurarme de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. No estaba segura de cómo terminarían las cosas. Pero una cosa estaba clara. Estaba lista para luchar y no iba a retroceder. Los susurros de ese día no eran nada comparados con el rugido de la verdad que estaba a punto de caer sobre ellos. Ya no sería una víctima de sus juegos. Sería yo quien tuviera el control. Empecé a unir todo, revisando los documentos de nuevo. Y me di cuenta de algo impactante. Creo que están malversando fondos de la empresa de Preston. Le dije a Sophie. Mi voz apenas por encima de un susurro. Estos documentos son incriminatorios. Sophie me miró, su rostro serio. Anya, esto es realmente serio. Debes tener cuidado. No se tomarán a bien ser expuestos. Lo sé, dije, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Pero no puedo retroceder. No ahora. Hay demasiado en juego. La evidencia no se trataba solo de lo crueles que habían sido conmigo. Era más que eso. Apuntaba a una actividad criminal grave. Tenía todo lo que necesitaba para hacer un movimiento y era hora de idear un plan para llevarlos ante la justicia. También era hora de recuperar el control de mi vida. Sophie, dije, sintiendo el peso de mi decisión. Voy a exponerlos públicamente. Sophie dudó por un momento. Consciente de los riesgos involucrados. Anya, eso es arriesgado. Estás jugando con fuego. Pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Con Sophie a mi lado y la evidencia en mis manos. Me sentí más fuerte de lo que me había sentido en mucho tiempo. Ya no estaba luchando solo por mí. Se trataba de justicia, de asegurarme de que Preston y su madre enfrentaran las consecuencias de lo que habían hecho. Era hora de mostrarle al mundo quiénes eran realmente. El siguiente paso era claro. Tenía que sacar todo a la luz. Decidí organizar un evento, fingiendo que era para un gran anuncio. Invité amigos, familiares e incluso algunos contactos de los medios. Personas que ayudarían a difundir la historia. El lugar era lujoso, con una atmósfera llena de emoción y curiosidad. Todos estaban ansiosos por escuchar las noticias. Mientras estaba al frente de la sala, respiré hondo. Había llegado el momento. Gracias a todos por venir. Comencé, manteniendo mi voz firme y mi expresión tranquila. Preston y su madre, la señora Brown, estaban a mi lado, sonriendo. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Ana, querida, estamos tan orgullosos de ti, dijo Preston, su voz dulce pero hipócrita. Cualquiera que sea el anuncio. Te apoyamos. Sus palabras se sintieron como veneno. Pero mantuve la compostura. Los he reunido a todos aquí para compartir algunas verdades importantes. Dije, haciendo una pausa para evaluar la reacción de la sala. Verdades sobre mi matrimonio y sobre la familia Brown. La sonrisa de la señora Brown vaciló. Verdades, repitió, su voz temblorosa con una mezcla de confusión y miedo. Anya, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del abuso, las mentiras y las actividades ilegales que han estado ocurriendo tras bambalinas. Dije, mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. La sala se quedó en silencio. La tensión era espesa y todas las miradas estaban puestas en mí. Ana, ¿has perdido la cabeza? La cara de Preston se puso roja. Su ira apenas contenida. Todo lo contrario. Preston, dije con calma, nunca he estado más cuerda y nunca he estado más segura de lo que tengo que hacer. Hice un gesto hacia la pantalla detrás de mí. Prueba, anuncié mientras el vídeo comenzaba a reproducirse.
Era una grabación de una de nuestras muchas conversaciones abusivas. La multitud jadeó con acento agudo cuando la voz de Preston, llena de ira y crueldad, resonó por la habitación. Los murmullos se extendieron como la pólvora y vi que el rostro de la señora Brown se desangraba. Sus manos temblaban, delatando su sorpresa. Esto es solo el comienzo, dije, sosteniendo una carpeta llena de documentos. Estos documentos muestran irregularidades financieras, malversación, fraude. Todo está aquí. No puedes hacer esto, Anya. La voz de Preston resonó. Una mezcla de desesperación y amenaza. Estás arruinando todo. Lo miré a los ojos. Mi voz firme y resuelta. No estoy arruinando nada, Preston. Estoy exponiendo la verdad que todos merecen ver. El personal de los medios que habían sido invitados para este mismo momento hicieron clic en sus cámaras con entusiasmo, capturando cada segundo de esta dramática revelación. No había vuelta atrás. Era esto. Ana, por favor. La voz de la señora Brown era apenas audible. Su habitual aire de confianza se desmoronaba. Hablemos de esto en privado. No hay necesidad de esta exhibición pública. Negué con la cabeza, negándome a retroceder. No, señora Brown, no más discusiones privadas. Se acabó el tiempo de esconderse. Mientras continuaba revelando más evidencia, la sala zumbaba con reacciones. Algunos invitados estaban congelados en estado de shock. Otros negaban con la cabeza con incredulidad. Los susurros se extendieron por la multitud, pero nadie podía negar lo que estaban viendo. Preston y la señora Brown permanecieron inmóviles. Sus bien elaboradas fachadas se desmoronaban, exponiendo la verdad debajo. Esta es mi historia, dije, mi voz fuerte e inquebrantable. Una historia de sobrevivir al abuso y enfrentarse a la injusticia. Me niego a ser una víctima por más tiempo. El evento terminó en un torbellino de actividad. Los reporteros se apresuraron a rodearme, disparando preguntas desde todos los ángulos, mientras que muchos invitados se acercaron para ofrecer palabras de apoyo y admiración. Lo había hecho, había expuesto la verdad. Me mantuve erguida, manteniendo la compostura durante todo el proceso. Fue un momento de triunfo. El momento en que finalmente recuperé mi poder y mi voz. Pero este no era el final. La sala del tribunal sería el siguiente paso. El lugar donde todo se resolvería de una vez por todas. Mientras estaba sentada en esa habitación austera e imponente, una mezcla de nerviosismo y determinación me invadió. Mi abogado estaba sentado a mi lado, listo para luchar por la justicia. Este era el acto final de mi viaje y estaba lista para llevarlo a cabo hasta el final. No pude evitar notar la inquietud en los ojos de Preston y la señora Brown al otro lado de la sala del tribunal. Sus rostros, antes confiados, ahora estaban grabados con ansiedad. Cuando comenzó el juicio, mi abogado se mantuvo erguido y confiado. Su señoría, estamos aquí para presentar el caso contra Preston y la señora Brown, dijo, su voz firme e inquebrantable. Esto no se trata solo de un divorcio. Se trata de años de abuso emocional y financiero que Ana ha soportado. Desde el otro lado de la sala, Preston se inclinó, su voz baja, cargada de veneno. Anya, no puedes ganar esto. Estás yendo demasiado lejos. Me encontré con su mirada sin vacilar. Mi voz tranquila pero resuelta. No se trata de ganar, Preston. Se trata de justicia. Se trata de exponer quién eres realmente. El juicio avanzó y mi abogado presentó la evidencia con precisión quirúrgica. Estaban las grabaciones de las crueles palabras de Preston, los documentos financieros que revelaban las profundidades de su manipulación y cada prueba que pintaba un retrato doloroso e innegable de la vida que me habían obligado a vivir. Cada pieza de evidencia era irrefutable. Su señoría, como puede ver, la evidencia es abrumadora, continuó mi abogado, su tono firme. No solo buscamos el divorcio, sino también acciones legales por los errores cometidos contra mi cliente. La señora Brown, claramente conmocionada, trató de ofrecer una defensa. Su señoría, todo esto es solo un malentendido. Ana está exagerando, tartamudeó, su voz temblorosa traicionando su propia falta de creencia en sus palabras. No me inmuté, mi mirada nunca la abandonó mientras hablaba. Mis palabras cortando la sala. ¿Exagerando? La evidencia habla por sí sola. No puedes esconderte de la verdad por más tiempo. La jueza escuchó atentamente, revisando cada prueba, cada palabra pronunciada. El tiempo pareció extenderse, pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emitió su decisión. A la luz de la abrumadora evidencia, concedo el divorcio y ordeno acciones legales contra Preston y la señora Brown por su conducta. Cuando cayó el mazo, una ola de alivio y vindicación me inundó. Se acabó, los había enfrentado, me había defendido y había luchado por lo que era correcto. Había salido victoriosa. El largo y doloroso capítulo de mi vida finalmente se cerró, con las batallas legales detrás de mí. Era hora de que comenzara de nuevo. Encontré una pequeña casa tranquila en el campo,
lejos del caos y el drama tóxico de mi pasado. La serenidad y la belleza del lugar eran exactamente lo que necesitaba. Me senté en el porche, con una taza de té caliente en las manos, y dejé que mis ojos se perdieran en el paisaje pacífico. Los árboles se mecían suavemente con la brisa. Los pájaros cantaban en la distancia y el sol proyectaba sus rayos dorados sobre los campos. Por primera vez en tanto tiempo como podía recordar, una profunda sensación de paz me invadió. Este era mi nuevo comienzo. Una vida libre de las mentiras, la manipulación y el dolor. El viaje había sido largo y difícil, pero había valido la pena cada paso. No solo había sobrevivido, había triunfado, había encontrado mi fuerza interior, había recuperado mi voz y ahora era libre. Cuando el sol comenzaba a ponerse, proyectando un suave resplandor cálido sobre el horizonte, sonreí. Estaba exactamente donde debía estar. El futuro puede ser incierto, pero era mío para moldearlo. Lleno de esperanza, sanación y felicidad. Esta era mi historia de triunfo. La historia de una mujer que se negó a ser silenciada. Me había mantenido firme contra viento y marea y ahora vivía una vida de libertad y paz. ¿Qué haces cuando tu vida parece perfecta solo para que la destrocen la traición y la humillación frente a todos tus seres queridos? ¿Te quedas y soportas el dolor o te defiendes? Anya había soñado con el día de su boda durante años. Estaba lista para comenzar un nuevo capítulo con Preston. Pero nada podía prepararla para el momento impactante en que su suegra la acusó de falta de respeto y cuando Preston, el hombre en quien confiaba, la golpeó frente a todos. La realidad de su matrimonio se hizo añicos en un instante. El dolor de ser golpeada físicamente no fue nada comparado con la comprensión de que su esposo era capaz de tal violencia. El sueño que había construido se había ido, reemplazado por algo oscuro y doloroso. Pero Ana no dejó que este momento la definiera. En lugar de desmoronarse, tomó el control de la situación. Contrató a un investigador privado. Recopiló pruebas y expuso la verdad sobre la manipulación de Preston y su madre. Cuando pensaron que la tenían acorralada, se defendió, no solo por ella misma, sino por la justicia. La sala se quedó en silencio cuando Ana reveló la verdad y las consecuencias de sus acciones comenzaron a desarrollarse. Ahora Ana es libre, se ha alejado del caos tóxico de su pasado, dejando atrás las mentiras y la crueldad.